normalmente en verano café con hielo, ¿no? ¿Tomamos? Sí, pero no sé por qué hay algo del café cuando lo ves en los demás, sobre todo, ¿no? Si ves un café humeante, Súper apetecible. es más apetecible. Sí que es verdad. Luego lo tomas, o como la gente que lleva el vaso ese de to go, vas por la calle y dices, Dios, eso es lo que necesito. como lo de, bueno, no por decir ninguna marca en concreto, pero Starbucks o lo que sea, no por decir Ninguna marca, pero ninguna marca en concreto. gracias Starbucks por los 100 millones de sponsorship. Exacto, 100 millones. No, pero cuando ves la tacita con el... Buah, es que Sí. simplemente por eso... Y parece Sí. que está más bueno, ¿no? Luego te lo pides y está como, Sí. Pero Sí, los sí. demás está como más bueno. Pero yo creo que hay algo también del hecho de llevar algo en la mano, ¿no? Como llevar una taza en la mano. Yo no lo mismo ir por la calle así, ¿no? El otro día vi una story en Instagram de un amigo chelista que puso coffee to go y llevaba la taza y estaba lloviendo y llevaba la taza así. Iba con el abrigo, con el chelo tal y puso coffee to go y me hizo muchísima gracia. Me hizo muchísima gracia. ¿Quién lo puso? Oliver. Es un chico americano chelista con el que coincidí en Verbier y me hizo muchísima gracia porque entre el paraguas y no sé qué, coffee to go. Que yo en esto del café en realidad ni siquiera me acuerdo cómo me inicié, pero ahora no puedo vivir sin él. ¿Tú te acuerdas? Porque tú tampoco... Nosotros no éramos cafeteros. Éramos cero cafeteros. Pasamos del colacao a café total. No hubo ni siquiera una transición de té tampoco. No, té no somos tanto, ¿no? Y eso Lo que... intentamos a veces. A veces va por racha, yo creo. Pero es raro porque nuestros padres realmente... Papá es súper de té. Papá es de té y mamá era de café. Pero ya no toma nunca, ¿no? Mamá De hecho siempre- es anti-café. Mamá nunca toma café. Descafeinado a veces. ¿No? Antes se tomaba el desayuno descafeinado y ya no. Sí. ¿Qué toma ahora? Solo Ahora no tomo nada. leche de avena. Leche Hace de smoothies. avena. Smoothies. Smoothies. Pero yo el café de por la mañana y el de por la tarde y el de por la noche. El de por la mañana a mí a veces me vale. Es decir, no ¿Y ya está? No, a veces no me hace falta. A veces no te falta el café Justo de por la mañana. Pero a partir de mediodía ahí sí que lo necesito. Uno a mediodía me gusta la pausa, ¿sabes? Porque si haces una pausa y te tomas un café, es como no has hecho la pausa, ¿no? Estamos hablando de pausas de estudio, claro. Pausas de estudio. Pausas de estudio. Una de las preguntas más, ¿no? Que te hacen a ti, a mí en Instagram me preguntan muchísimo sobre las pausas de estudio y todo eso. ¿A ti? Nunca. ¿A ti nunca? No. ¿Qué es lo más raro que te han preguntado en Instagram? Lo más raro. No sé. ¿Sabes de lo que me acordé el otro día? Bueno, el otro día, antes, realmente. ¿Tú te acuerdas de cuando, no sé, ni siquiera me acuerdo, lo veo tan lejos, pero hace unos años, cuando nadie utilizaba Instagram como herramienta de trabajo, pero para nada? Y yo tenía Instagram, pero solo colgaba fotos de, pues no sé, nada. De Shane. Sí, del perro, de mí, de lo que fuera. No era nada realmente para el trabajo. Y fue un verano de estos cuando tú empezaste con Instagram y empezaste a colgar solo cosas de cello y solo cosas de música, que realmente no había nada así. Y de repente era como que se volvió súper divertido porque decías, anda, tengo 200 followers en 8 días. Y me acuerdo que cuando llegaste a 1000 o algo así, en un mes era como, ¡guau! Tal. Y fue un poco como que empezó toda la vorágine de todo el mundo a poner lo que hace, ¿no? En su vida. Me gusta. Sí, también es como ver a los amigos, ¿no? Un poco. Es como seguir a tus amigos, básicamente. Es como el periódico de lo que están haciendo mis amigos hoy. Eso es justo lo que estaba hablando antes con Ángela, que realmente Instagram es para ver lo que están haciendo tus amigos. Sí. Y decía ella... Con tus amigos, a lo mejor alguien al que sigues. Alguien al que claro, te gusta. Al que, sí, algún ídolo, lo que sea. Y decía que, y es verdad, llevamos, bueno, yo no, porque he engañado. Pero me voy a incluir, voy a poner, llevamos 2 días sin ver lo que está haciendo la gente y no ha pasado nada. O sea, no hay ningún... ¿Cómo...? ¿Nada en qué? tu día, quiero decir que no pasa nada, no te ha cambiado a ti nada.
No, pero me habría gustado que me cambiase más a mejor. Eso es justo lo que le pregunté yo a ella, le pregunté, pero claro, esto En es plan, también wow, para ahora ver... tengo un mazo de tiempo. Exacto, esto es para ver, este experimento de no utilizar Instagram durante 2 días o 3, es para ver Era para ver si que... me afectaba en algo, ¿no? Exacto, cómo pierdo el tiempo, o me siento más feliz, o ahora tengo más imaginación, o ahora puedo volar, o algo de esto, ¿sabes? En plan, porque todo el mundo está diciendo que el internet es súper malo, súper malo, súper malo. Yo tampoco creo que sea tanto eso, ¿no? Nada, hombre, se pierde el tiempo a lo mejor. Pero es que pierdes el tiempo haciendo otra cosa. Sí, sí, es verdad. No, pero a lo mejor eso que estás estudiando dices, voy a tener Insta. Te metes, estás ahí 20 minutos, pues eso ya te lo ahorras, ¿no? Pero haces otra cosa, ¿no? No. ¿Con qué te distraes tú cuando Pues estás eso también es estudiando? fuerza de voluntad, simplemente decir, mira, no voy a mirar el móvil Claro. hasta que haga la pausa. Para eso te pones el modo avión, por Sí, ejemplo, o lo que quieras. o algo así. Mm. Yo no sé. Bueno, sí que tengo rachas de distraerme, de estar súper distraída en el estudio y mirar Instagram cada tanto tiempo. Pero yo creo que YouTube es peor, ¿eh? Yo a veces me estudio y me pongo un vídeo Sí, yo a veces lo he hecho también. cuando en plan no puedo estudiar ahora, pero tengo que estudiar. O yo a veces eso que estás viendo algo, no te apetece, no estás preparada para cambiar el chip ya de ponerse a estudiar. Y esperas a que y esperas termine. acabando el vídeo, y mientras va terminando el vídeo, haces una escala o algo así Exacto. para calentar. Sí, sí, Y luego sí. ya lo quitas. Eso Esta es sí. como esa transición, pero yo soy muy de transiciones. ¿En qué sentido En transición? plan que necesito una transición antes de ponerme a estudiar. En plan, no puedo venir de, yo qué sé, hacer algo y estudiar, pum. Tengo que, algo de estudiar, porque vengo a tomar un ¿En café. serio? No sé qué. Yo pensé que era lo contrario. No. Necesito hacer una transición. Después de comer, no es en plan, como y pum, estudio. Es como. Pues yo siempre he tenido la imagen de que tú Ah, has igual. sido ¿En serio? muchísimo. Igual ahora no tanto desde el internet, pero de pequeños yo tenía la impresión de que tú comías y pum, estudiar. O te despertabas, desayunabas y pum, estudiar. Ya, sí. Todavía me sigue dando un poco la impresión. A lo mejor desde fuera, pero con alguien, no sé si con quién han estado en plan, la transition. O algo así. Es como, it's a thing. It's a thing. Yo soy transición pura y dura. O sea, ¿Sí? yo soy más Ya, transición. pero tú eres más transición. Yo soy más Tus transiciones son de horas. Sí, Es que eso ya ese no. es el problema. Yo solo necesito un algo. Puede ser un minuto, puede ser 10 minutos. O sea, en plan. No sé si no sé por otro ejemplo. No sé, el café ahora, pum. Y ya está. Entonces, Antes. Sí, o algo. ¿Y yo qué sé. durante? ¿Durante qué? A mí me gusta tener un café también mientras estudio a veces. A mí me gusta la imagen esa de tener un café. Pero luego se te queda frío. Es un fenómeno Se te queda paranormal. hiperhelado. No, pero da igual, lo Al acabas de minuto, hacer sí. Lo haces, lo pones, tocas 2 notas y está helado. Ya. y es asqueroso. Lo hablábamos el otro día, que el café cuando lo preparas y se te queda frío es lo menos apetecible del mundo. Pero Pero el café helado es la hostia. el café con hielo son los Y extremos. eso porque es un thing frío, helado, wow. No sé. Pero también No pasa sé. con cuando estás tomando una copa, una cerveza o algo. Sobre todo la cerveza, diría Bueno, yo. cerveza sí. Tomas una cerveza y está, por lo menos en España, que nos gusta tomarla muy fría, y de repente se te empieza a calentar un poco que no está Es caliente. pis de burro. Exacto. Y es horroroso. Es lo mismo con el café, pero a la inversa. Sí, pero el café se puede tomar en muchos. Solo hay una fina línea en que no se puede tomar, ¿no? Templadillo ahí, cutre. Porque luego si se queda frío del todo, sí. Es más Con hielo, apetecible. ¿no? Claro. No, pero digo frío sin hielo. No, tiene que estar o helado con hielo o caliente. Ahora está perfecto, por ejemplo. Está muy caliente. Ahora está muy caliente, Sí, ¿no? Caliente, ¿no? pero perfecto. Perfecto. El análisis del café. ¿Hasta qué extremo ha llegado mi canal y mi obsesión que ahora A lo mejor- invito a gente para analizar el café? A lo mejor aquí gente dirá, no, pues a mí justo me gusta el café cuando está ahí, cuando lo dejas en la taza 1 hora, ahí es cuando a mí me gusta, ¿no? Ya os diré, chicos, cuál es vuestra movida. Yo tengo una amiga que se lo toma cuando, o sea, tal cual sale de hervir, se lo toma. Y me dice que le encanta la sensación de que le queme, porque Sí, realmente claro. te quema. Quema un montón, eso no es bueno. Pues así. Lo le bueno es gusta. que con eso puedes coger todo el café el más malo del mundo, ¿no? Porque no lo No, saboreas. No lo saboreas y ya está.
Y esa es otra, encontrar un buen café es chungo, En Italia dices tú que te tomas. En Italia es mejor. ¿Y Australia? En Australia es muy bueno también. En Italia sobre todo el espresso, cosas así. Genial. En Australia me gusta mucho. En Alemania, difícil. Ya. Difícil encontrar un buen café. Hay uno en Berlín que me gusta mucho. Sí, el que está por la zona por la que vives, que es un sitio súper pequeñito. Súper pequeñito. Tardan 20 minutos en hacer tu café, está buenísimo. No, 20. Y vamos un montón. ¿Qué más? En España tenemos buen café, ¿no? Me gusta el típico café con leche. El café con leche, está bueno. Está buenísimo, Está pero porque sabe a colacao. Sí, Es una cosa muy rara. un café con leche. Está como... Yo si me voy ahí a cualquier cafetería no me pido un cappuccino. Yo tampoco. Pones un café con leche. Un café con leche, En que España, te cuesta café con leche. un euro y algo todavía, Está sí. acabado, te sabe a gloria. Eso es increíble. ¿Eh? Esas son las cosas que echo de menos yo aquí. Mm. De vivir en Berlín, lo de pedirse un café por ahí. Por eso lo de Starbucks y tal, porque ya voy a... Bueno, también pasa un poco con todo, ¿no? Vas a marcas, a compañías... Sí, pero el café de Starbucks a mí nunca me ha gustado, ¿eh? A mí ¿A ti te tampoco... gusta? No, pero... Es como lo fácil, ¿no? Sí, En plan, ¿a dónde voy? Pues, no sé, Starbucks. y también porque hay 100.000. Y porque es- Te lo encuentras... Es que es Es imposible. imposible no ir, sí. Es imposible no ir porque cada 300 metros hay un Te obligan, Starbucks. te obligan. Entonces ya si sabes que te puedes tomar un café de Starbucks así más o menos... Además, sobre todo ahora que han subido todos los cafés. Porque antes Starbucks era como hiper caro comparado con, Es verdad, era como con súper todo. Y fijo. dices, ¿para qué voy a ir a Starbucks? Y ahora como todo vale igual que Starbucks, pues da igual, ¿no? Excepto el café con leche de por aquí. Menos el café con leche, porque... También que allí te ponen esto y el café con leche es una cosita así, ¿no? Ya. Es verdad. ¿Tú duermes bien después de mucho café o no? Yo tengo un límite sí, a ver. ¿Cuántos llevamos hoy ya? No sé. Este es mi segundo. Segundo. Tú has hecho una pausa antes estudiando. O sea, yo llevo 3 ya. Tú llevas 3. Pero cuentan las tazas, por ejemplo, si ahora me relleno otro, cuentan. Como otro Claro, café. siempre a ti te da una botella ahí de café. Mi primer café. Vale, pues este es mi tercero. Te voy a poner un poco más que cuente. ¿Quieres otro? No, yo estoy bien. Porque sabes que hasta que no nos terminemos el termo, Eso es la cosa es la regla. del vídeo, ¿no? La regla de Coffee with Sara, nos tenemos que terminar todo. Y la próxima edición será con mojito. Entonces hasta que cuando nos terminemos de tal, esta es la edición del café. O bueno, vosotros podéis realmente elegir lo que sea la próxima beverage. Pero nada raro, ¿eh? No... Nada en plan, pis Pis de... de perro. Ahora cuando venga Gian dentro de poco, tenemos que organizar unas cuantas carreras por la playa, porque Sí. no podemos bajar el ritmo. No, jo, lo hemos comido fatal ahora en este verano, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, Fatal. hasta llegar a casa, pero bueno, tú que no paras de viajar, pero aún así... En Los Ángeles comimos fatal. Luego en Italia más o menos, luego estuve en Tokio. ¿Y en Tokio qué tal? Un poquito mejor. Con el rollo de Un poco mejor, sopas. con arrocito, claro. sopas, hasta no sé qué. Ah. Pero aún así estoy como, me noto como, asqueroso. Y... Pero hecho en tu contrato no pone que tienen que los hoteles que tener un gimnasio. Sí, pero una cosa es que lo tenga y otra cosa es que vayas, ¿no? Te pueden obligar a... Claro. ahí. No, pero... ahora... Sí, aún sigo con el objetivo ese de llegar a la media maratón el año que viene. Pero hoy... Bueno, ayer fue duro, hoy mejor. Salir a correr. Hacía 2 semanas que no corría. Y ayer corrimos otra vez, corrimos juntos, ¿no? 5 kilómetros, fue durísimo otra vez. Hoy volví a correr 5, 3 minutos más rápido, mucho mejor. Y a ver mañana. Antes de que acabe el verano quiero volver a hacer 16, que es de momento en lo que estoy. Y media es mi objetivo, me hace mucha ilusión. Si siento que puedo hacer media maratón, Eso va a molar. va a molar. Es como, sientes como, wow. Es un Y, accomplishment. sí, y luego las distancias ya es como, ¿cuánto está el hotel de no sé qué? 5. Lo verdad. corro yo ese debate.
Bueno, no sé si... Es que todo, claro, empezamos... Yo creo que nos pusimos en serio porque vimos un poco la triste realidad en diciembre. O sea, fuerísima de formato. Hicimos la pequeña carrera esta, la San Silvestre de nuestro pueblo de Sí. Madrid, Que nos apuntó papá. que nos apuntó papá. A mí me apuntó porque llevas sin correr un año. Y no la ibas a hacer. No la iba Yo a creo que hacer. si no lo hubieras hecho y no te hubieras No dado sé, no cuenta estaría corriendo ahora. de lo mal que lo pasamos, Yo que- pesaba 6 kilos más. No 6, no. 5 kilos. yo pesaba 4 kilos más Sí. también. Está súper, súper fuera de peso. Y Porque cuando te dejas, te dejas. y luego da una pereza brutal, cósmica. Sí, además sabes que estás un poco fuera de tu Y peso. da igual, no estoy bien, ya te Sí. acostumbras, no es como, Como ya estoy así. me siento bien. Sí, exacto. Pero yo me acuerdo, es que me acuerdo, yo iba mal, En la carrera, yo iba mal. Además con el frío, mientras respiras y los pulmones y tal. Pero me acuerdo de... Bueno, papá estaba Estaba a tope. súper bien. Y Papá yo es el único que entrenó y estaba a tope. Yo no Sí. entrené nada, creía... entrené un poquito y lo pasé fatal. Y me acuerdo que, bueno, llegamos casi al mismo tiempo, pero llegamos... No, yo recuerdo estar subiendo una cuesta y tú pasarme. Y yo, what the... Me dio una inyección de adrenalina. Estaba quemado. Yo me tuve que parar dos Qué veces. Me tuve que parar 2 veces. Al día siguiente, ¿te acuerdas? Tenía agujetas en el cuello, chaval, era así. Qué vergüenza. Entonces desde diciembre me puse a tope. Estuvimos corriendo, ya he corrido 500 kilómetros desde diciembre. Es que eso fue wake up call, porque tú con 10 Yo con 19 años corría en mazo. 10 kilómetros, Sí, fácil. Fácil. Tenías todo un equipo de tal, estabas muy... Pero ya bajé mi tiempo de antes, ¿eh? ¿En serio? Ahora corro más rápido 10 kilómetros que los corría con 20 años. ¡Qué fuerte! Sí, ¿cuánto hice el récord? ¿Cuándo te lo dije? 20... No, 20 no, eso es 46. Ah. No, un poquito más. Creo que lo hice. Algo así. Menos de 50 minutos hice 10. Ah, sí, es verdad. Que Joder, para mí es mucho, no soy un atleta. todavía. Todavía. Pero sí, y luego empezamos así. Luego, ¿qué fue? Porque lo de la media maratón fue en una cena. No, en no, Berlín. yo la tenía ya pensado. Lo Y tenías luego, pensado. ¿Cuándo lo pensaste? en cuanto pude pasar los 10 kilómetros. Pero ¿esto cuándo fue? Bueno, entre estos meses, en marzo, por ahí. Mm. Primero quería llegar a 10, luego en 10 ella subir y una vez haces 10, pues. Y luego hablando en la cena esta con Kian, ¿con quién más? ¿Quién estaba? Jonian. Jonian, Ángela. ¿Adrián no estaba? No, Adrián no estaba. Yo tampoco estaba. De hecho, Ah, ¿no? me te llamasteis mandamos un vídeo. me mandasteis un vídeo Ah, haciendo sí, un sí. trato, Ah. que todavía el vídeo está ahí, porque yo os dije, no me lo creo. Mm. Hicisteis un trato de que ibais a correr media maratón, tampoco dijisteis el tiempo. No, yo digo para el año que viene. Y bueno, y luego empezó un poco todo lo del grupo y Ya estamos todos motivadísimos. estábamos muy No, motivados. ¿cuánto? Hubo un mes, mayo y junio, que estábamos corriendo, yo corrí 89 kilómetros. Yo más de 100 kilómetros, 106. Increíble. Luego me hice daño en el pie, ¿no? Luego nos lesionamos todos, Sí, que hubo un pequeño bajón. pero todos además, Pues a la Jonian vez, se normal, cayó, sí. Kian también se hizo daño, Kian lleva sin correr ya un montón, ¿no? sí, Adrián es el único que sigue ahí a Adrián tope. sigue de tal. Yo, el otro día que salimos con papá, me tuve que parar y no podía andar de la Ah, rodilla, joder. porque forzamos y luego lo hemos dejado todos un poco, pero, o sea, A ver, dejado sí. no, porque estamos Yo con... mi mes que menos he corrido, es el mes pasado corría unos 60 kilómetros, así que está bien. Y también lo que comemos estamos más así. Eso es lo que hay que mejorar más. A mí me gustaría aún limpiar más, incluso, la alimentación. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Ahora que es Bueno, así... es que ¿cómo lo haces tú cuando sales fuera? ¿Sabes qué pasa? Hay veces que, sobre todo después de un viaje largo, si haces un viaje largo, llegas al hotel y estás cansado, No te apetece tomarte una o sea, ensalada, no te apetece nada. que a lo mejor está Tomarte una malísima. ensalada. Ahí. No. Si te tomas la ensalada César, que es la más que tienen en todos los hoteles, Pero eso tiene muchísimas muchas calorías, Por eso. La ensalada César. Es mejor tomarse un filete con Por patatas eso. que una ensalada No, el César. filete con patatas es sano, lo que uno va en la hamburguesa a tope y eso se resiente. No, y sobre todo que cada vez, cuando te acostumbras a comer más o menos sano y más o menos verde,
Cuando te pasas un poco con algo muy graso, te sientes mal, ¿no? Enseguida, yo lo Es noto, verdad. como que te sientas... Ya el cuerpo dice... No le gusta. No le deja de gustar. Bueno, igual que con ¿tú tomas leche normal? Yo tomo un poca leche, en general. Y en comparación Solo cuando éramos yogures. niños, Yogures tomamos tomo un mucho. montón de leche, ¿no? Antes sí, Que si los cereales con tal... ya eso sí. Ahora tú que tomas de avena o alguna de eso, ¿no? Sí, o de soja, o de almendra. ¿Sigues haciendo lo de las duchas frías? A ver. No. Pero lo he hecho durante bastante tiempo y tengo que decir que la primera vez que lo hice fue impresionante. ¿Tú lo has probado? Yo lo hago. ¿Lo haces ahora? Pero hago una mezcla. Empiezo frío, porque ya a mí lo que me gusta es el challenge, lo de... Pero el challenge es empezar frío del todo, en plan... Sí, yo empiezo frío. Pero al máximo de Full frío, full frío. Full frío. En plan... A mí lo que me gusta es eso, ¡ah! Pero eso les dura un segundo. Luego ya te acostumbras. Estás ahí un rato. Ahora me gusta hacer contrastes. Entonces empiezo frío, te enjabonas un poco, no sé qué. Ya cuando te quedas frío, te pongo la caliente. ¿Pero te apetece Y ponerte la sí, caliente? muchísimo. Y luego el cuerpo empieza a notar ahí como... Ah, el cosquillo. El Eso lo he cosquillo. hecho yo, eso es buena idea. Eso mola. Y es como contrastes y luego vuelves a frío, ¿Terminas con frío? cabeza, no termino con caliente. Ok. Te lavo la cabeza, no sé qué, frío tal, caliente un poquito más o tal, y ya te quedas así como un poco relajado y te sales. Yo creo que el contraste es lo que me gusta, porque solo frío es... ¿para qué? Puede Sí. ser. Yo lo probé en Berlín la primera vez, que el agua de Berlín fría, está muy fría, Sí, mucho más que aquí. mucho más que aquí. Y bueno, me costó muchísimo. Estaba en la ducha mirando, no, pues no podía, al menos pasaron como... Pero una vez que lo haces varias veces ya no es para tanto, ¿no? No, una vez que lo haces varias veces no, pero las primeras, primeras la es- primera vez sobre todo, las primeras 2 veces, Las primeras es un infierno, es un como infierno. imposible. Pero luego sales, estás como... En serio, Yo para mí estaba no. hiperactivísima. Yo la primera vez que lo hice estaba helado, estuve helado toda la mañana. En serio. Luego estudiar costaba. Tardé muchísimo en calentar. A mí me costaba Eso me muchísimo. jodió, eso Sí, no por pasa. eso dije esto antes de un concierto no lo podría hacer No. ni de broma. Porque notaba la mano Yo súper... estuve frío toda la mañana, no me gustó nada. Pero a mí me gustó lo mental que me hizo. Sí, pero mental mola. Físico no, porque también tenía un poco los músculos tal. Pero mental fue como superación absoluta. Que en realidad es la tontería más grande del mundo. Sí, además que el Homo sapiens lleva bañándose en agua full fría, ¿no? No sé, supongo, ¿no? Pero no es tan tontería, ¿eh? Hombre, es salir de la zona de confort, ¿no? Todo, sí, con cosas tan fáciles como esa. En realidad, A mí me gusta eso, el desafío de decir, pues mira, hoy ya he hecho algo, ¿no? Ya... Porque enseguida nos ponemos... Y lo de salir a correr también. Cuando no te apetece nada, pero nada, ya ves, ¿no? Y dices, estoy aquí en un sofá tranquilo, ya ves. ya corro mañana. Y dices, no, corro hoy. Es curioso que siempre hay tu cabeza Sí, misma, lo que es hace la que que te quiere- dice, bueno, quédate, a lo mejor... Y luego lo agradeces, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es el cuerpo, ¿no? Que a veces quiere ser súper vago, no sé por qué. Ahí realmente se notan las dos, bueno, no sé, dos o si tienes más voces en la cabeza como yo, tienes como más opiniones, pero se nota como un poco la lucha interna, que es lo mismo con estudiar también. Mucho, sí. Ya has estudiado lo suficiente, ¿no? Para ya. Sí, a lo mejor hoy es suficiente con Ya está. 3 horitas, no, Sí, no, porque no hay que forzar. o tampoco. parando también. Para ahora, haz una pausa ahora, o no sé qué. Sí. Igual con correr también. Igual con correr. Cuando estás corriendo y voy a parar, Ya estoy un poco cansado, ¿no? ¡Pum! Se acabó. sí, Estoy un poquito cansado, ¿eh? curioso. O sea, voy a correr, y cuando dices voy a correr 5 kilómetros, al 4 estás muerto. Voy a correr 10, al 9. ¿Sabes lo que digo? Pero es esa voz interna, de eso hablaba mucho Will Smith en ¿Qué unos decía? vídeos, que si eres capaz de callar esa voz que te dice que Claro. pares, Sí. dice que eres capaz de cualquier cosa. Will Smith, que es súper Sí, sí. motivante. Súper motivante. No tiene algo en YouTube, una serie súper guay, Tiene unos blogs, ¿no? Son blogs. Sí, no sé. A mí sí me parece súper motivo. Bueno, los podcasts que escucho muchísimo son los de Joe Rogan. Siempre te hablo de ellos, ¿lo has escuchado? Sí, sí. Pues son la leche. También siempre hablan de fitness y de siempre es como hiper positivo. Lo escucho mucho cuando corro. Es curioso que ahora ya no escuchas música cuando corres. No, nunca. Bueno, a ver, cuando corro poco.
si corro más de media hora, me pongo el podcast, porque es súper entretenido. Hoy estaba escuchando este nuevo que han hecho al campeón de pesos pesados. Que a ti el El boxeo mexicano te gusta. también me encanta el boxeo. Si no fuese tan duro para los brazos, me encantaría hacerlo. Pero bueno, sí, eso me gusta muchísimo. ¿Qué está hablando? De los podcasts. Ah, sí, que es motivante, que es súper motivante. Y tiene un podcast, Joe Rogan, con Kevin Hart, Ese me encanta. que está genial. Así es como tú me pusiste ese, el primero, ¿Te cuando, enganchaste? y me enganché. Es que es lo más motivante. Es El increíble. tío está súper así. Es impresionante. Y no me extraña que a la gente que le va bien es porque están, ¿no? Yo Tienen creo que una hay- mentalidad. sí, pero yo creo que hay mucho de todo, porque también, ¿no? No hay varios tipos de gente exitosa que tampoco están tan... Yo A creo- lo mejor que se mantengan, sí. Yo creo que la gente que está ahí hiper arriba Concentrada. suele tener algo, un drive, ¿sabes? Y mucha disciplina, sobre todo. Ya, eso sí. Es difícil estar ahí en primera línea si no tienes disciplina, ¿no? Hombre, sí, se parece como los deportistas, ¿no? Sí, deportistas, Como Rafa Nadal. bueno, Rafa Nadal ¿sabes? O cualquier deportista de élite, ¿sabes? Están ahí al milímetro siempre, vamos, no hay disciplina, es que no, vamos, sobre todo en el deporte de competición ese. Claro, mantener la motivación es lo que es... Pues que Kevin Hart es la motivación. Pero Kevin Hart es la motivación en persona y hace como no sé qué está haciendo, no sé qué decía que estaba haciendo 3 o 4 pelis a la vez, sus Increíble. vídeos, mil historias, es como wow, te da tiempo a hacer todo esto. Yo estoy aquí con el chelito que no me da tiempo a nada, no sabes. ¿Tú podrías hacer otra cosa más aparte? ¿Algo, alguna vez te ha llamado algo más la atención que dirías, jo, pues, porque yo nunca te he escuchado así hablar, ¿no? No tanto, no, en verdad. También porque También no- es lo único que sé hacer. ¿Sabes? A veces pienso que, joder, menos mal que sé tocar el cello. Pues si no sería un burro. ¿Qué harías? Mm. Eso nunca te lo he preguntado. No sé, me gustaría, hombre, algo... A mí me gusta lo de tener que trabajar mucho en una cosa y intentar muy mejorar. trabajador, Yo soy mucho. bastante trabajador, sí. Muchísimo. Y me gusta la disciplina, que también a veces soy un poco vaguete, ¿no? Yo creo que es la persona menos vaga En serio. que conozco. Lo cual a mí me hace sentir fatal, porque lo vivo en casa, entre tú y mamá. Y, Mamá es súper disciplinada. Sí. Mamá es mucho más que yo, ¿eh? Sí, bueno, estáis ahí, y papá no es nada vago. Y No. yo tampoco me considero vaga, porque yo hago las cosas y realmente Tú cuando todo tienes que lo hacer las tengo que cosas, las haces. Sí, yo cuando me pongo, me pongo. Pero si puedes posponerlo un segundito, Pero si lo puedo- haces, ¿no? Si puedo Sí. tomarme un café al sol, Ya. ¿sabes? Pero tú y mamá sois como, no sé, es un... A mí es que me gusta. Pero y no tienes nada Estar que te- ocupado. A mí me encanta estar ocupada. De hecho, cuando no estoy ocupada, tengo un poquito de una pequeña depresión. De hecho, las vacaciones, cuando son muy largas, me deprimo. O me pongo de Sí. mal humor y ya quiero hacer cosas. Pero es que lo tuyo, yo creo que es next level, en serio. Es como, sí. Puede ser. Yo también me aburro muy rápido. ¿De qué? No, en plan de las cosas. Pero no te aburres de trabajar en No, en pero algo. por eso me gusta, en plan, te da algo que hacer. En plan, voy a hacer esto. Y no te aburres de... El de, deporte por eso ejemplo, me gusta mucho. En plan, siempre hay una cosa en que mejoras un poquito. Y cuando tienes que estudiar una obra, porque tocas a lo mejor 14 Borsaks en tantos meses, ¿no te aburre eso? No, porque siempre también lo mismo. Siempre, nunca te sale como quieres, ¿no? Siempre hay algo que mejorar, siempre cambia un montón. Como si lo tocas con uno, si lo tocas con otro. De las últimas 10 veces que lo toqué, me sentí súper bien en... no sé, 3. Uf, En plan, súper bien. Y las otras, pues aquí ya haría, pues esto para la próxima aquí, tal, no sé qué. Siempre hay algo, ¿no? Y eso te mantiene, yo creo que te mantiene. Vamos, no sé cuántas veces he tocado ya el Borsa, que ya solo... ¿Cuántas veces lo has tocado desde que eres Muchas. solista? ¿Las has contado? Ah, no, quiero contarlos. Eso te iba a decir. Está cerca de 100. ¿En serio? Sí, Yo creo que más. no, más no.
No, más no. Pero Haydn también está ahí. A lo mejor Haydn más incluso, ¿eh? Sí, Haydn mucho. Porque además lo empecé a tocar antes que el nuevo set. O sea, la primera vez fue con 16. Haydn fue con... Pero luego tocaste muchos Haydns. No fue muchos Haydns. Mucho más que cosas. Más fácil de que salga un Haydn por la que es más pequeñita, no sé qué, siempre se toca más. No sé. Pero sí, eso no me aburre a mí. O sea, que no... Otra carrera que no fuera cello. Como el piano, ya sabes que me encanta. Sí, tú hubieras sido pianista Yo simplemente. si puedo cambiar al piano lo habría hecho. Solo por no llevarlo. Por el instrumento. Vale, pero ya... Pero no, que no sea músico. Olvídate de música, sí. Algo de deporte seguramente. ¿Hubiera sido deporte? Sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que el deporte es duro físicamente y en el deporte es en plan, sabes si vales o no vales enseguida, ¿no? Y en la música como que... También. ¿Tú crees? En la música siempre vamos como mejorando un poquito, ¿no? Hasta los 1000 años. Ahora ya no... Pero más o menos llegado a una edad adolescente, Sí, pero siempre hay gente en plan que... ¿te sorprende? Sí, ¿no? Puede ser, Que no tocaba tan bien y de repente toca genial. Y dices, hostia, qué tío. es verdad. ¿No? Sí, porque al fin y al cabo la parte técnica solo es una parte y luego O es sea, luego sí realmente... es ahí... Eso lo estaba pensando antes estudiando cuánto... Bueno, es que es imposible de acordarse, pero cuando estabas empezando así con el cello seriamente... Bueno, siempre ha sido muy serio, pero tocando seriamente, a como estás ahora, con los años que tienes musicalmente, ya no te digo de técnica, pero cómo afrontas ahora en plan todo musicalmente, ¿no es increíblemente brutal todo lo que has aprendido y sigues aprendiendo? Bueno, que sí. Pero da la sensación como que no acaba nunca, ¿no? Vas aprendiendo cositas, sobre todo de ti mismo, ¿no? Como aprender, como... Es que sobre todo de ti mismo y lo que yo Lo que he te notado... funciona, lo que no te funciona. Sí, que yo desde que, no sé, ahora como estoy haciendo deporte me encuentro mejor físicamente, mentalmente, estoy como más feliz en general este año. Y estoy tocando mejor, pero Sí. no necesariamente porque esté estudiando más, simplemente porque tengo otra actitud y todo es como que No estás funciona. tan negativa, ¿no? Si estás negativo, todo... Todo está lo toca mal. todo, sí. Yo creo que sí. Te va mal, tienes un mal día, no te sale nada en la viola o lo que sea. Sí, sí, pero además es real. Además no es contigo mismo, sino que también yo veo vídeos del año pasado de yo tocando y digo, joder, qué diferencia Sí. con ahora, con, no sé, Sí, no, la cabeza es súper importante. es Lo más superimportante. importante, Sí. de hecho. Si se te va... Yo estaba pensando ahora que más que estudiar para los dedos, tengo que estudiar más para la cabeza. Para que... Pero eso es, tienes que estar bien contigo mismo. Tienes que estar bien de cabeza en general, ¿no? No Sí. puedes estar en plan, esto es un desastre, no sé qué. Exacto. Y no necesariamente, o sea, tienes que estar bien en tu vida antes de ir a tu instrumento, ¿sabes? O sea, va todo unido al final, porque si estás estudiando bien y tienes conciertos y te van bien, va todo unido, ¿no? Porque Pues estás no, feliz. porque hay veces que estar mal es una motivación también Para ¿no? volver a estar para bien. trabajar y estar bien. Pero eso es un poco el cambio De hecho, más cuando difícil. estás muy bien, estás demasiado bien. ¿No? Es decir, estar... crees? hay una línea muy fina entre estar bien pero estar un poquito mal también es bueno para... ¿no? Pero mal en el Es como si me sentido- imaginas, pero no solo bien en plan en todo. En plan, si tocas algo y te sale, está genial. Pero nadie está Estoy así súper realmente. Y me sale todo. Ya. Bueno, pero luego siempre viene Paco con las rebajas, Por eso, ¿no? en plan... Eso dura muy poco, realmente. No puede ser, ¿sabes? Tiene que ser... Lo otro es bueno, y lo otro es positivo. Pues, está bien, pero... Pero tú estás hablando ahora más de post-concierto, por ejemplo. No, y estudio individual, ¿no? Yo te hablo fuera de eso también. De en plan, tú te levantas por la mañana de buen humor, yo qué sé. O has ido a un restaurante que has comido genial. O sea, cosas que luego te... ¿sabes? Por ejemplo, bueno, hablando de esto, la experiencia... ¿De dónde fue? En Hong Kong. Hostia, qué horror. Bueno, Eso fue dramático para mí. los que veis mis vídeos ya he nombrado alguna vez que Pablo no se enfada, porque Pablo es Pablo el imparcial.
Y me dijiste que esta ha sido una Sí. vez que te has enfadado realmente. Estuve en Hong Kong ¿hace cuánto? ¿Un mes? ¿Ya? Pues se pasó muy rápido, sí, un mes. Y bueno, hace 2 o 3 meses fui a... creo En San Sebastián. En San Sebastián fui a un restaurante que tenía una estrella Michelin, que además estaba muy bien de precio, de Martín Berasategui, M. Garrote, estaba muy bien de precio. Fui con Ángela, fuimos por primera vez y yo tampoco estoy tan acostumbrado a comer en sitios de estrella Michelin, pero nos pareció algo increíble. Y fue como, wow, esto es otro nivel, es una pasada, es un poquito más caro que un restaurante normal, pero merece muchísimo la pena porque es una experiencia increíble, todo es sorprendente, es diferente y es algo que no puedes comer en ningún lado. Entonces, bueno, yo estaba en Hong Kong, había tenido un mes muy bueno y me quería dar un homenaje y había en el restaurante 3 estrellas Michelin. Y estabas solo. Estaba solo, viajando solo al otro lado del mundo, tal, y bueno, pues un día me voy a intentar, si tienen sitio, como además es el único restaurante asiático del mundo, de comida china del mundo, no asiático, comida china, con 3 estrellas. Tenía que ser la leche. Entonces fui allí y valía un dineral. Era en plan, fue un esfuerzo. Sí, que no es algo que lo hagas todos los días. No, es en plan, para nada todos los días. Y llego y me ponen una porquería horrorosa, pero fatal. Yo estaba diciendo, no me lo puedo creer, me enfadé un montón, no comí los De hecho, últimos... ¿no pensaste que podía ser una cámara oculta? Sí, pensé que era una cámara oculta sí, porque además cuando comes una estrella Michelin todo, por lo menos es bonito, porque, Sí. ¿sabes? A lo mejor el sabor te gusta o no, pero está bien. Aquí era como... Era un ñordo, tío, eso lo puedo hacer yo, ¿sabes? Era como... Una rama de brócoli. Era un brócoli. Era un tallo de brócoli. Un brócoli, Por lo pero que en vi yo en plan, las fotos. según lo coges y lo pones, en plan cero esfuerzo. Oh. Yo como colega, que yo te lo cocino, si quieres Sí, te lo ¿no? cocino. Sí, sí. Y estuve jodido 2 días, me afectó un montón, una tontería. Pero no es tan tontería, ¿no? Es que el comer es muy importante. El comer es muy importante, sobre todo cuando estás solo Claro. y es como tu momentito. He trabajado todo el día y Sí. ya está. Y es dinero. Sí, realmente. y eso sobre todo me jodió por el dinero, porque Joder. pues, como me podía haber ido a cualquier sitio, en Hong Kong, cualquier sitio Sí. de dumplings, De dumplings, que me total. cuesta 5 euros y está buenísimo y en realidad es lo que yo quería. Y eso se acabó. Y ya no voy a ir fuera de España, no voy a ir a ningún sitio, esto es caro. Porque no tiene ningún sentido. Y bueno, me cabré un montón y se lo dije a los camareros. Claro, hiciste bien, ¿eh? Sí, esto es un desastre. ¿No te regalaron luego una...? Sí, ¿Dónde está? una botella, no sé, se la di a papá. Está... Ah, pues... Está en Madrid. Yo nunca he comido en ninguna estrella Michelin. Tenemos que ir en San Sebastián, allí es la... Es que el País Vasco, yo siempre tengo que quedar con comida de algún sitio, es allí. O sea, Es allí que no allí- fallas, en ningún Es lado. que es una locura, es que ahora cuando estuvimos, era en plan, ibas a un bar de cualquier Una cosa, taberna una ahí taberna mal. con mala pinta, que Sí, sí. llegas allí y empiezas a tomar. Pues, ¿Cómo lo harán? ¿Por qué es? la cultura, ¿no? De la comida es muy importante. Es como aquí las cosas que sepan bien. Si lo hacen... Y ya está. Ya, pero joder, es que es muy difícil comer bien por... Y hay mucha gente que no tiene esa cultura de no saber si está comiendo bien. Hay gente que le o da mal. igual lo O que le da presenta. igual, exacto. Mm. Es que nosotros somos muy foodies, ¿no? Desde nuestros padres. Desde Cada vez nuestros más, sobre todo padres. porque los papis son muy de Yo comer creo que bien. porque nos lo han inculcado Sí. ellos. Ujú. Porque también entiendo que si no lo conoces, te cueste más apreciarlo. Sí, pero bueno, mola entrar, ¿no? En la comida y ver que hay Sí. muchos niveles. Y yo creo que muchas veces lo más rico, lo más casero, lo más simple, ¿no? Hay veces que te sabe Sí. las croquetas, lo que más me gusta a Es mí. verdad. Buah, chaval, me encanta. Tienes que aprender a hacer croquetas. Es que no sé, quiero saber, prefiero que sea como algo que Por- sí, de fuera. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Y si aprendo yo? No, tú sí. Ah, yo sí. No, pero yo no, en plan... Y te llevo un tupper de croquetas. Ay, sí. Que me encantan las croquetas. Otro día me empaché un poco, ¿te acuerdas? ¿Cuántas comí? No pude comer más luego. Dijiste 8 o 9, Ocho croquetas, ¿no? eran pero grandecitas, grandecitas.
Eso sí que es súper calórico, ¿eh? Lo Ya. miré el otro día, Mazo, ¿no? no lo quieres saber. Hostia, en serio, no me jodas. Mucho más de lo que te piensas. Oh, no, por favor. No en te lo voy a serio. decir, Oh, porque mierda. no quiero arruinártelo, Oh, pero no. las croquetas es de lo más calórico. Porque está frito. Tiene está bechamel. bechamel. La bechamel es muy chunga. Sí, En serio. realmente sí. En serio. No lo quieres saber, yo flipé. ¿Pero en qué plan? No, no. No, dime, dime. No, no te lo voy a decir. Que no, que entonces no te la vas a tomar a Ya gusto. me siento un poco culpable cuando No, las tomo. Hoy nos hemos tomado, de hecho, croquetas también. Sí. En plan, ¿una cuánto? No quiero decir, porque son muchas, ¿Eh? de muchos tamaños, ¿no? Claro, depende del Tamaño tamaño. de su padre y su madre. Claro, En claro. plan, ¿qué? No, pero no. No lo busques, No hazme lo voy a caso. buscar. Pero más que una hamburguesa al McDonald's. A ver, No, ¿no? una croqueta no. Pablo, por Dios. Pero que es bastante. Que no es una pera, ¿no? Exacto. Pero es parte, es imposible que. ¿No? Ya. Que algo tan rico Está demasiado bueno. está demasiado bueno. Demasiado bueno. ¿Y el café tiene muchas calorías? Este tal cual, sin nada, cero. ¡Cero! Cero. Cero. Pero en cuanto que te lo tomas con leche, Con leche, son ya. como unas 80 calorías O ya. por la leche entonces, ¿no? Sí. O bueno, el azúcar Bueno, si lo tomas con azúcar ya es como... 100 y pico, Claro, claro. 200. Pero yo por eso lo tomo solo así, sin nada. Porque ya Vale. si me tomo 3 cafés al día. Esto con la pierna ya... ¿Cuántos hemos tomado? No sé, pero esto lo hemos matado ya. Y yo creo que ya hemos cumplido el reto, ¿no? Hemos cumplido con el coffee. ¿Cómo era? Coffee with Sara. Coffee with Sara. ¿Coffees with Sara o Coffee with Sara? Coffee with Sara. Coffee with Sara. Es que este es el primer capítulo. El Capítulo- primer episodio. Capítulo 1 de 100. Exacto. Va a haber muchos invitados a este Coffee with Sara. Bueno, ¿cómo hago la despedida? A estudiar, ¿no? A estudiar.